Hola a todos, como ya sabéis, ahora en VitiPro también podemos importar modelos 3D. Esta es una nueva gran función que nos va a posibilitar la creación de tours mucho más complejos y llamativos gracias a todas las nuevas posibilidades que se nos abren de combinar estos modelos 3D con el resto de medios que tenemos en el programa, como panoramas, vídeos, hotspots animados, elementos del skin o lo que se os ocurra. Y por eso hemos creado este tour en el que se muestran muchas de estas nuevas posibilidades, así que os animamos a que veáis este video tutorial en el que explicaremos los pasos que hemos dado para conseguirlo. Como podréis observar, este tour es bastante sencillo a nivel de interacción comparado con otros ejemplos como el del coche, en el que ahí podemos interactuar con muchos más elementos, animaciones, etc. Aquí básicamente tenemos una serie de hotspots superpuestos en el modelo. También hemos añadido una imagen de fondo a este modelo 3D. Y sobre todo lo que tiene de interesante este tour es la posibilidad de entrar en los distintos panoramas que se han creado sobre esta zona y entrar y salir a través del modelo 3D, de forma similar a como ocurre en los Dollhouse. ¿Veis? Entonces, bueno, pues vamos a explicar cómo conseguir algo parecido a esto. Bien, pues creamos un proyecto nuevo desde cero en el cual vamos a importar nuestro modelo 3D con esta opción. Y como veis, inicialmente tenemos dos opciones: importar un modelo tipo orbital o un modelo tipo flyover, como un terreno, un área grande. Esta opción está más pensada para objetos de forma que la cámara gira siempre en torno a ellos y el objeto siempre está en centro. Y esto sería para superficies grandes, como es el caso, en el que podemos, digamos, como volar sobre el modelo. Pinchamos y ahora buscamos nuestro objeto, que debe ser en formato GLB. Esto es un formato estándar de 3D, el cual vais a poder exportar desde la mayoría de los programas de 3D que uséis. Nosotros trabajamos y recomendamos usar Blender, pero también sería válido hacerlo con Cinema, con 3D Studio, etc. Los software más comunes permiten exportar GLB, o si no, también hay software o aplicaciones online que permiten pasar de un formato a otro. Así que seleccionamos, abrimos y ya tenemos nuestro objeto 3D como parte de nuestro media, en nuestro proyecto, ¿vale? Si nos vamos a la pestaña 3D, como veis, tenemos nuestro objeto y si pinchamos dos veces sobre él, nos vamos a sus settings y ya aquí podemos contemplar nuestro modelo y podemos visualizarlo moviéndonos con la cámara. Y podemos movernos tanto con el ratón, por ejemplo, pinchando y arrastrando nos movemos lateralmente o hacia adelante y hacia atrás. Con el botón derecho podemos subir o bajar en altura, a la vez que también podemos girar. Y con Shift y con el botón izquierdo podemos girar sobre el punto que marquemos. O también, si preferimos, podemos usar el teclado con las teclas A, W, S, D para movernos, la Q para bajar y la E para subir, y las teclas de dirección para rotar la cámara, hacer tilt o pan. Y lo primero que recomendamos también hacer, una vez que tenemos, vamos a buscar una vista representativa del modelo y pinchar aquí para que nos genere un thumbnail que tengamos ya siempre como referencia, para que cada vez que nos movamos por nuestro proyecto pues tengamos bien definidos los thumbnails de cada objeto que vayamos metiendo. Luego también podríamos definir este parámetro para asociar las medidas del objeto a medidas reales en metros. Esto nos va a ser muy útil para las próximas opciones que tendremos de medición sobre objetos, y en el caso que metamos hotspots con click and go, pues también esta medida también se tendría en cuenta. Así que podréis introducir aquí un valor concreto si lo sabéis, o pinchando en este icono podemos irnos al modelo, buscar algo que sepamos exactamente cuánto puede medir, por ejemplo esta puerta, y le decimos la medida de esa distancia, que en este caso serían, por ejemplo, 2 metros. ¿Vale? Con eso este valor ya se actualiza y ya tendríamos nuestra escala bien introducida. Luego tenemos aquí una serie de opciones comunes a cualquier otro tipo de media.
tenemos esta opción que es muy recomendable marcar, ya que va a optimizar mucho el modelo, le va a reducir mucho su geometría, de forma que el rendimiento se va a acelerar y va a ir todo mucho mejor, más fluido, sin apenas pérdida de calidad apreciable. De la misma forma también tenemos la opción de comprimir las texturas con un valor, y si queremos también reducir para las texturas de móvil. Luego tenemos la posibilidad aquí de poder añadir acciones cuando se inicia este medio, como siempre. Y en cuanto a setting, pues no tenemos mucho más. En esta parte veremos los ajustes de cámara, la creación de las distintas vistas que podríamos establecer sobre el modelo y sobre todo ver cómo se generan este tipo de secuencias cinematográficas que vemos en este tour. Entonces nos vamos a la pestaña cámara y aquí tenemos la opción para usar esta vista actual como la vista inicial. Cada vez que entremos en el modelo podríamos cambiarla y darle a otra distinta. Podemos cambiar su foco. Si nos movemos y queremos volver a recuperarla, simplemente podemos aquí para verla. Tenemos opciones avanzadas para controlar la velocidad y la rotación de cómo nos movemos por el modelo. Opción también de tener una altura mínima para que cuando navegamos por el modelo siempre vaya a una altura superior a la que le demos aquí en este valor. Y tenemos también poder editar los límites de cámara. En un principio tenemos un área bastante grande, pero con estos tiradores podríamos ir reduciendo de forma que cuando estamos navegando la cámara no pueda pasar de ese punto hacia acá, ¿vale? Para limitar un poco qué zonas o no del modelo podemos ver. Vamos a reducirlo, ajustarlo un poquito más, le damos OK y ya lo tenemos hecho. Vamos a ajustar un poco otra vez la vista, ponemos como inicial y aquí tenemos un panel para gestionar y crear vistas. Vamos a crear una primera vista con esta posición, de forma que ya queda guardada y siempre podemos acudir a ella. Podemos movernos por el modelo y vamos a crear, por ejemplo, una segunda vista con esta posición. Le damos y ya queda añadida. Y ahora, por ejemplo, vamos a crear otra más cenital. Alejamos y creamos. De esta forma ya tendríamos acceso rápido a cada una de estas vistas. Así podemos ir creándonos nuestro listado con los puntos de vista que nos resultan más interesantes de nuestro modelo. Por ejemplo, otra de aquí. O incluso si esta mejor quisiéramos ajustarla un poquito mejor, podríamos volver a darle aquí, de forma que esta vista 4 queda actualizada con esta posición que tenemos ahora mismo. El definir estas vistas nos va a ser muy útil porque luego mediante elementos del skin o con hotspot o como queramos, podemos crear una acción que sea visualizar la vista 1, la vista 2, la vista 3 y podemos hacer mediante estos ajustes que el paso de una a otra sea con este tipo de duración de forma general, incluso con un tipo de inercia u otro. Y luego aquí también tendríamos lo que serían las secuencias, que sería una especie de waypoint que teníamos para los panoramas, pero para nuestros modelos 3D. De forma que si creamos una primera secuencia, primero tenemos que elegir qué vistas de las que hemos ido añadiendo queremos usar. Por ejemplo, vamos a poner la vista 1, 2 y 3. Ya la tenemos aquí. Si le damos al play podríamos reproducirla. Primero se va al view 1, luego a la vista 2 y por último a la vista 3. Podríamos, por ejemplo, seleccionar y cambiar el orden, de forma que empezáramos por la vista 3, luego fuera a la 1 y luego a la 2. Podríamos hacer a los ajustes generales de esta secuencia, que sería cuántas repeticiones quiere que haga, si permitimos al usuario que pueda interactuar y cambiar la vista en mitad de la reproducción de una secuencia, usar esta secuencia como la inicial para que cuando empecemos el tour directamente se inicie con esta secuencia en play, y esta opción como teníamos antes en los waypoints para que si una vez que el usuario mueve manualmente la cámara, a los pocos segundos la secuencia siga su ritmo.
Luego podríamos añadirle acciones a esta secuencia o incluso irnos a los ajustes de cada vista dentro de la secuencia para ver, por ejemplo, la duración que querríamos entre vista y vista. Por ejemplo, en la vista 1 queremos que el paso de la 3 a la 1 en vez de 2 segundos se haga algo más lenta, por ejemplo 5. Podemos definir el tipo de animación y vamos a ver que, por ejemplo, se va a la vista 3 y ahora el paso de la 3 a la 1 ahora es mucho más lenta y ahora seguiría a la vista 2. ¿Vale? Con esto podemos ir creando los tiempos y con esto podemos crear secuencias muy cinematográficas como las que habéis visto en el ejemplo de este tour. Y para mayor dramatismo podríamos crear fundidos hacia negro o hacia otro color entre una y otra. De forma que si quisiéramos fundido del paso del 3 a la 1, pues aquí marcaríamos, le daríamos la duración, el color que queremos y en la 1 para que venga de negro pues sería así. Si quisiéramos que de la 1 a la 2 también hubiera fundido, pues marcaríamos esta y marcaríamos esto. De esta forma, como digo, conseguiríamos el efecto de la intro de este tour que tenemos de prueba. Podríamos crear tantas secuencias como quisiéramos, por ejemplo aquí una con la vista 3 y la vista 4. ¿Veis? Y ya aquí iríamos acumulando nuestras secuencias. Y como decíamos antes con las acciones de vista, pues también mediante el skin, hotspot, como queráis, podemos tener la posibilidad de que en cualquier momento podamos reproducir la secuencia 1, la 2, irnos a una vista concreta, como queráis. Como veis, esto os abre un montón de posibilidades. Por último, también explicar que, por ejemplo, si en la secuencia 2 queremos de pronto añadir una nueva vista, la creamos, etc., pues con este botón también podríamos añadir una vista nueva. Por ejemplo, la 1. O incluso podríamos querer añadir de nuevo la vista 3, porque queremos a lo mejor que empiece y acabe con la misma vista. E incluso podemos irnos a cualquiera de las vistas y añadir también acciones concretas, de forma que cuando esta vista acaba, se reproduce una acción. Luego en la vista 4 lo mismo, cuando acabe podríamos añadir que se reprodujera una acción, por ejemplo un sonido, que apareciera un texto del skin y de esta forma tendríamos algo parecido a lo que tenemos en nuestra intro. Bien, vamos a dejar activa la vista 1 y vamos a ver la pestaña de hotspots. Bueno, aunque en el tour que tenemos de ejemplo no hemos añadido hotspots de forma manual como haríamos desde un panorama o algo así, sino que hemos usado los hotspots que se generan automáticamente cuando conectamos panoramas al modelo 3D, cosa que veremos ahora más adelante, vamos a explicar, aunque sea de forma breve, cómo sería si quisiéramos crear nosotros hotspots de forma manual. Nos iríamos aquí a añadir hotspot de imagen, pinchando donde queramos, de forma que el hotspot queda anclado a ese punto del modelo, no importa cómo nos movamos, siempre lo vamos a ver en esa posición sobre el espacio. Aquí tenemos la posibilidad de darle distancia para separarlo del modelo, incluso crear una línea visible por si hubiera elementos que nos molestaran su visualización. Si desactivamos esto, por ejemplo, podríamos hacer que si parte del modelo lo tapa, pues dejamos de verlo. Si lo marcamos ya siempre sería visible. Esto ya según nos interese. Podemos reposicionarlo añadiéndole una nueva posición, por ejemplo ahí. Y una cosa importante para los modelos 3D es que si por ejemplo añadimos un nuevo hotspot y lo ponemos en esa pared, si lo separamos vamos a ver que se separa respecto al eje de esa pared. O sea, los hotspots siempre se distancian de forma perpendicular a la superficie donde hemos añadido su posición. Podemos demarcar esto para que la distancia ya no sea a nivel de píxeles, para que le afecte o no el zoom, y podemos acceder a acciones avanzadas pues como las que tenemos en los hotspots normales o cambiar su tamaño. También hemos añadido un nuevo punto
de ancla, de forma que si lo movemos, vemos que siempre se va a posicionar respecto a ese punto, como si este punto fuera el centro. ¿Veis? En este caso habría que dejarlo en el centro, pero en otros casos puede interesar otro tipo de ancla. Vamos a ver ahora el siguiente apartado. En esta parte vamos a aprender cómo generar todos estos hotspots que están conectados cada uno de ellos a un panorama concreto y su posición en el espacio coincide exactamente a la del modelo 3D. De forma que se crea ese vínculo que permite este tipo de transiciones en los que parece que el modelo 3D y el panorama son la misma cosa. Bien, toda esta parte se hace desde la subpestaña 3D Panoramas. Como aún no hemos cargado ningún panorama, no aparece ninguno en la lista, podríamos importarlos como hacemos siempre o directamente de aquí. Vamos a importar, por ejemplo, estos. Bien, ya los tenemos aquí cargados en la lista y la idea es ir enlazando uno por uno al modelo 3D de forma que queden vinculados. Vamos a ir al primero y como aquí nos explica, para crear esa vinculación de lo que se trata es de crear 3 puntos en el panorama y crear esos mismos 3 puntos en el objeto 3D. De esa forma es como enlazamos una cosa con otra. Entonces vamos a buscar 3 puntos representativos tanto en el panorama como en el modelo, en los que no haya lugar a duda en cuanto a su posición en el espacio. Y para añadir esos puntos podemos activar este botón que está en modo creación de puntos, o también podemos desactivarlo y pulsando el botón control y haciendo clic podemos crear esos puntos. Vamos a crear el primero, por ejemplo, en esta esquina, el segundo en esta columna y el tercero en otra zona distinta, por ejemplo aquí. Vamos ahora a crear esos 3 mismos puntos en el mismo orden en el modelo 3D. Aquí es importante a la hora de crearlo poner en la posición exacta y tener cuidado de que no se nos vaya en otra dirección. Creamos el primero, el segundo teníamos aquí. Y el tercero en este punto. Y vais a ver que al darle el tercer punto, automáticamente quedan completamente enlazados o asociados tanto el panorama como el modelo 3D. De forma que si vamos girando, pues comprobamos que la misma vista del panorama coincide con la vista que tenemos del modelo 3D. Y también automáticamente se ha generado en el modelo 3D un hotspot que enlaza a este panorama en esa posición exacta y con esta sincronización de la cámara en ambas cosas. Si os fijáis, yo ahora, aunque mueva aquí en el panorama, la cámara no actualiza esta vista y es porque hemos cambiado la posición de la cámara, digamos. Para volver a sincronizar, como veis, este botón se ha quedado en gris. Tenemos que darle y ahora vuelven a estar en sincronía, de forma que si yo muevo el panorama, se mueve también el modelo. También podréis mover la vista del modelo usando las flechas de vuestro teclado y así la vista sí permanecerá sincronizada en ambas partes. Si volvéis a mover y necesitáis, pues simplemente volvéis a darle y ya está. Por otro lado tenemos la opción de borrar los puntos si necesitáis volver a ajustarlos porque no han quedado exactamente donde queríais, podemos borrar y volver a generar. En este caso tendréis que volver a generar tanto los del panorama como los del modelo 3D. Tenerlo en cuenta. Vamos a hacer lo mismo con otro panorama. Vamos a otro. Y así de esta forma iríamos añadiendo el resto del panorama y todos asociándolos como estamos haciendo. Aquí tenemos algunas acciones globales. Por ejemplo, si queremos usar el modo click and go en el modelo,
Si queremos que estos hotspots sean visibles solo cuando están en la línea de visión y no son tapados, o si en el caso de que añadiéramos muchísimos panoramas y tuviéramos aquí demasiados hotspots alrededor, un hotspot por cada panorama que hemos ido linkando, si queremos no ver tantos, podemos hacerlo limitando por el número de objetos visibles más cercanos o por la distancia, digamos definiendo un radio en los que los hotspots respecto a esos panoramas serían visibles, excluyendo los que quedaran más lejos. Luego tendremos también aquí algunos ajustes que son concretos al panorama seleccionado, donde podemos destacar esta opción que me parece marcada por defecto, que es para que cuando venimos, por ejemplo, volando del modelo y nos metemos en este panorama, al estar esto marcado, hace que no aterricemos con ese punto de vista como de la cámara mirando hacia abajo, lo cual podría ser un poco molesto, sino que directamente hace que cuando llegue la cámara se alinee con el horizonte. De forma que la vista final siempre quede una vista pues parecida a esta y no una vista pues muy hacia abajo en picado. También tendríamos la opción de excluir el click and go para algunos panoramas concretos. Y como decía, por cada panorama que vamos vinculando se nos va generando un hotspot de forma automática. De manera que si ahora nos vamos a la pestaña hotspot, aparte de los dos que emitimos inicialmente como imagen, tenemos estos nuevos que se han añadido de forma automática y por defecto tienen esta imagen. Si quisiéramos cambiarla, solo habría que seleccionarlo y cambiarla desde aquí como cualquier otro tipo de hotspot. Vamos a cambiarlo por este, por ejemplo. Y de esta forma podríamos ir avanzando por nuestro proyecto. Vamos a hacer un preview. Y como veis, por un lado tenemos los hotspots que pusimos inicialmente, a los que le añadimos esa distancia y esa línea de separación. Y por otro lado tenemos los 3 hotspots que se nos crearon automáticamente al ir linkando esos panoramas. Y también, como decía, como dejamos marcada la opción Enter Pointing to Horizon, aunque yo entre al panorama de esta vista tan picada, vais a ver cómo la cámara al final acaba corrigiendo y se nivela. ¿Veis? De forma que siempre vamos a tener una vista final del panorama pues más con el horizonte nivelado y no una vista tan baja. Aquí podríamos ver el resto de panoramas que hemos linkado, los que ya aparece el hotspot, y si pinchamos nos lleva a él con una especie de transición 3D. Bien, volvemos a nuestro programa y la siguiente pestaña que tenemos para configurar sería la de Environment. Aquí nos encontramos con varias opciones. La primera sería el poder añadir un suelo o base o plataforma sobre la que descansa nuestro objeto, aunque para esta demo, como tenemos un modelo tan grande, pues no tiene mucho sentido, con lo cual vamos a quitarlo. Y lo que sí podríamos cambiar es este color de fondo. Podríamos seleccionar aquí, escoger cualquier color, cambiar su opacidad, por ejemplo aquí este blanco, y veis cómo cambia. ¿Vale? Otra posibilidad sería la de añadir una imagen de fondo, una imagen fija. Vamos a seleccionar por ejemplo esta. La visualizamos con este icono. Y ahora veis que el modelo va a tener siempre detrás esa imagen, de forma que da igual cómo rotemos o cómo nos movamos, la imagen va a estar siempre fija. Y como tercera opción sería añadir, en vez de una imagen fija, un panorama. Vamos a seleccionar este, lo visualizamos, de forma que tenemos ahora una imagen que actúa como panorama, la cual sí gira respecto a los cambios que produzca la cámara. ¿Vale? Ya en función de vuestros intereses podréis seleccionar una opción u otra. Simplemente marcando aquí podremos alternar entre una y otra, o incluso ocultando todo podemos volver a ver este color de fondo. Los panoramas además tienen una opción de reflexión activando aquí, que lo que haría sería que el color y la luz de esa imagen afectara sobre la superficie del objeto. Como en este caso nuestro modelo tiene unas texturas autoiluminadas y sin reflejos, no le afectaría, pero en otros casos como el modelo del coche que veremos en otro tutorial sí sería bastante interesante.
Como veis, aún nos quedan distintas pestañas de ajustes de 3D por explicar. Lo que pasa es que para este tour de ejemplo no hemos hecho cambios ni hemos usado sus opciones. Aún así, vamos a hacer un recorrido rápido por ellas para que vayáis viendo lo que se puede hacer. La primera sería luces. Pero como decía, como este modelo tiene un tipo de textura ya autoiluminada a los que no le afecta la luz, no vamos a añadir ninguna. De hecho, esta que aparece por defecto, vamos a eliminarla y simplemente saber que tenemos dos tipos de luces, ambientales o direccionales. Esto lo veremos en otro tutorial más a fondo. La siguiente pestaña sería animaciones. Del mismo modo, este modelo no contiene ninguna animación, con lo cual esta parte la explicaremos más adelante. Solo que sepáis que si vuestros modelos contienen animaciones, estas aparecerán aquí en forma de listado, con lo cual con el programa podréis interactuar con ellas. La siguiente pestaña sería objetos, desde la cual se nos presenta una lista con todos los elementos que componen nuestro modelo 3D, de forma que podemos ver u ocultar estos objetos de forma independiente, de forma que a lo mejor podríamos mostrar o ocultar la iglesia. Para eso habrá que dejar nuestro modelo preparado en el programa de 3D que estemos trabajando. También lo veremos más a fondo en próximos tutoriales. Tenemos también la pestaña variantes, que nos serviría para tener distintas versiones de nuestro modelo con distintas texturas, por ejemplo, y poder visualizar una u otra. Pero de igual forma, en este proyecto, en este modelo, no tenemos variantes, con lo cual lo explicaremos más adelante. Y ya así por último tendríamos la pestaña efectos, donde actualmente tenemos estos dos. Este primero, viñeta, si lo añadimos, lo que hace es crearnos una especie de viñeteado sobre toda la escena, que podemos hacer más o menos exagerado. Luego tenemos también el de Ambient Occlusion, que si añadimos nos va a mostrar este efecto en el cual las zonas con oquedades y cosas así, donde la luz no entra tan fácilmente, se oscurecerían. Esto da un efecto de mayor dramatismo y con estos valores podría ir controlando un poco este efecto. Aquí podemos ver con el efecto o sin el efecto y aquí podríamos ver directamente solo el efecto que se está aplicando. ¿Vale? Aunque decir que por ahora, si aplicáis este efecto, le va a afectar a los hotspots, de forma que los hotspots puede que muestren algún tipo de efectos extraños, como veis. Así que de momento desaconsejamos su uso si en vuestro modelo tenéis hotspots aplicados. Así que en nuestro caso vamos a eliminarlo, porque además este efecto también se puede conseguir con el programa de 3D que estéis utilizando, añadiendo ese efecto de ambient occlusion y vaqueándolo para que quede incluido en las texturas del modelo. Y ya está, con eso ya tendríamos configurado nuestro modelo 3D en todas sus opciones. El resto de elementos que veis en el tour son cosas de skin, de panorama, de floor plan, que ya se podían hacer antes, con lo cual no merece mucha explicación. Así que ya por último nos queda simplemente explicar las nuevas acciones asociadas a los modelos 3D que se han incluido en el programa. Vamos a verlas. Entonces aquí en el skin hemos añadido un botón de ejemplo y vamos a ver cómo tenemos ahora una nueva sección, se llama 3D Model, en la que se agrupan todas las acciones relativas a los modelos 3D. La principal sería abrir un modelo 3D, de la misma forma que teníamos abrir panorama, abrir un árbol, pues ahora tenemos abrir un modelo 3D. Aquí saldría la lista de objetos 3D que tuviéramos, como solo tenemos uno, pinchamos y aquí tenemos varias opciones. La primera sería visualizar, una vez que abrimos ese objeto 3D, visualizar su vista inicial, esa que si recordáis añadimos al inicio. Tenemos opción de ver el Last View, esto es por ejemplo, si movemos la cámara del modelo en un punto concreto, luego nos vamos a otro punto, podríamos volver al anterior con este Last View, ¿vale? Luego tenemos el Show View, cuando le damos lo que nos despliega aquí es la lista de vistas que creamos también, como recordáis, en la pestaña de cámaras, teníamos la vista 1, la vista 2, la vista 3.
¿recordáis? Podríamos seleccionar cualquiera de ellas. Podríamos configurar también la duración de la transición de la vista que tengamos en el objeto hacia esta nueva vista que estamos seleccionando. Y por último tendríamos la opción de reproducir una secuencia. En este caso, si recordáis, creamos dos secuencias de ejemplo, pues podríamos que en un botón dado se abra ese modelo 3D y reproduzca esta secuencia concreta. O si tenemos ya el modelo abierto, pues que pasemos de la secuencia 1, el otro botón muestre la secuencia 2, o la vista 1, la vista 2, etc. Todas estas acciones, como os imaginaréis, podéis añadirlas tanto desde elementos del skin como de hotspot, al inicio de cualquier media, etc. Y ahora vamos a ver otra de las acciones que hemos usado, que sería la de medidas. Desde aquí podemos hacer que al pinchar este botón comience el modo medición y con otros botones podríamos parar, borrar, mostrar, etc. Toda esta parte que tiene multitud de opciones la veremos más adelante en profundidad. Pero básicamente nos va a permitir esto, pinchar en un punto y en otro y que se quede marcada la medida que tenemos en esa distancia. O también podemos hacer múltiples medidas de forma que se vayan sumando y que podamos ver una especie de recorrido en el que cada segmento tiene su valor y al final tenemos el valor total, que es la suma de todo esto, lo cual puede ser muy útil para un montón de ámbitos. La cerramos. Y bien, como veis, aunque tenemos otras acciones de 3D, como en este tour no la hemos usado, dejaremos la explicación de ellas para futuros tutoriales, sobre todo el ejemplo del coche, en el que ahí sí usamos opciones que necesitan alterar todo este tipo de acciones, ¿vale? Así que eso lo explicaremos más adelante. Vamos ya por último a hacer un recorrido rápido por el tour final para ver cómo se han aplicado estas acciones. Bien, vamos a iniciar este breve recorrido por el tour y que podáis ver cómo están hechas algunas de las cosas que podrían generar alguna duda. Lo primero vamos a ver el loading, en el cual hemos metido esta pequeña imagen que es un APNG que tiene la animación en la que los símbolos se van encendiendo alternadamente y lo tenemos en modo onReady, de forma que una vez que carga el tour pasaría a mostrar esta primera pantalla, que básicamente es un contenedor al 100% con esta imagen de fondo y sobre todo este botón de Click to Start. Lo que hace este botón es que cuando lo cliquemos tiene la acción de abrir un modelo 3D, nuestro modelo, de forma que se inicie reproduciendo una secuencia y la secuencia que reproduce es una inicial de intro que tenemos preparada. ¿Vale? Por otro lado tenemos también la acción ocultar componentes, de forma que a la vez que se abre el modelo 3D se oculte esta primera panel para que no lo tape y simplemente le hemos metido una duración de un segundo y con un pequeño delay. De esta forma se genera esa pequeña transición de pasar de negro a la secuencia inicial. Y hemos optado por este método en vez de meter esto en el loading, para que como esa secuencia inicial tiene sonido, no se inicie la animación sin la música y en mitad de ella aparezca el pop-up en el que hay que hacer clic para que empiece a reproducir el sonido, lo cual estropearía mucho la experiencia de usuario. Haciéndolo de este modo lo evitamos. Como lo que abre es la secuencia intro, vamos a verla. Vamos aquí a 3D, vamos a nuestro modelo, lo abrimos. Nos vamos a la pestaña de cámara, vemos aquí todas las vistas que hemos ido creando para esta secuencia inicial y aquí tenemos la secuencia intro. La desplegamos, como veis tiene todas las vistas añadidas y si vamos viendo cada una de ellas le hemos ido metiendo algunas acciones. Por ejemplo, esta que es lo primero que muestra, justo al iniciarse esta vista lo que hacemos es que empiece a reproducirse la música con esta acción, ¿vale? Hemos incluido también una acción para ocultar determinados elementos del skin, como sería la botonera o el sticker, todo ese tipo de cosas que no queremos que aparezcan en la secuencia inicial. Y también con esto hacemos que se oculten los hotspots, ¿vale? Para que todos
los circulitos de hotspots que tenemos diseminados a lo largo del modelo pues no aparezcan también en esta secuencia inicial para que quede más limpia. Luego hemos vuelto a añadir esta vista a la que le hemos dado unas pequeñas décimas de segundo. Ya empezamos a incluir los fundidos y hemos también aquí aprovechado para meter algunas acciones como serían esta, mostrar, y lo que hace es mostrar los textos. Esta parte es para mostrar los textos que habéis visto en la secuencia que tenemos creado aquí en el skin. Tenemos un contenedor con estos textos que son los que van apareciendo superponiéndose a los planos de secuencia. ¿Vale? Los tenemos preparados aquí en el skin pero ocultos, y lo que hacemos es que aquí desde las acciones de la secuencia es cuando lo hacemos visible. Y los tengo separados para que, por ejemplo, el primer texto, la primera línea, aparezca con un delay, o sea, un segundo después de que se reproduzca esta vista, o sea, cuando pasen estos 0,3 segundos. Le doy una duración a la transición de 1,6 segundos y también le digo con esto que a los 2 segundos de aparecer se oculte. He hecho lo mismo con la segunda línea de texto de esta primera frase. Lo único que he puesto un delay un poquito superior para conseguir el efecto de que aparezca la primera línea de texto primero y unas décimas de segundo después aparezca la segunda. ¿Vale? Y también tengo otra acción igual con otros tiempos, pero simplemente para que aparezca la marca de agua de 3 de vista que aparece aquí en la esquina. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos la primera vista inicial con el plano así. Aquí tendríamos la segunda, que lo que hace es como un barrido de aquí a aquí. A esta segunda vista le hemos dado una duración mucho mayor, 7 segundos, para que pasen 7 segundos de aquí a aquí. Le hemos puesto que inicie el fundido cuando ya acabe para que funda con la siguiente, que sería esta, el siguiente plano. Esta no tiene acciones y luego ya tendríamos la segunda vista, que es la que hace esto. Entonces este que es el estado inicial de este plano. También le hemos añadido las acciones para mostrar los textos de la segunda frase y así hemos ido haciendo por igual para todos los planos que componen esta secuencia. Y simplemente el plano final que hemos puesto, que cuando se acaba vuelva a poner los hotspots visibles, y justo en la anterior también hemos añadido las acciones de que muestre todos los elementos del skin como el sticker, botonera, y también hacemos que se oculte el botón este que tenemos de Skip Intro. De forma que así dejamos preparado el tour ya en su estado final, con los botones para empezar ya a movernos por él. ¿Vale? Esa es básicamente la forma con la que hemos generado esa secuencia inicial del tour. Luego en el skin también teníamos este botón de Skip Intro, que lo que hace básicamente es reproducir el modelo en una secuencia que contiene la vista final y también mostrar y ocultar los elementos para dejar el tour en el modo inicial. Y luego ya en cuanto a nuestro modelo, le hemos vinculado toda esta serie de panoramas que nos han generado automáticamente todos estos hotspots. Y estos hotspots, como veis, tenemos los normales y luego hemos también metido en algunos panoramas específicos, los más importantes, una serie de hotspots animados que son APNGs para que en su estado rollover se inicie esa animación. También aquí sí ha sido muy útil el tema de que os comentaba antes del ancla. Si inicialmente vuestro ancla está en el centro, no se conseguiría ese mismo efecto como lo tenemos ahora. Para que el punto de origen sea siempre esta zona y no el centro, ¿vale? Como veis siempre su origen son ese punto amarillo, ¿vale? Luego otro elemento que tenemos en el skin que merece la pena explicar sería este botón de back, que inicialmente lo tenemos oculto de forma que cuando estamos navegando por el modelo 3D no se vea, pero luego en todos los panoramas tenemos puesto que al inicio de cada panorama se muestre este botón, ¿vale? Que lo que hace es que tiene la acción
de abrir el modelo 3D con la última vista. De esta forma conseguimos que cuando entramos a un panorama, al pinchar aquí volvamos al modelo 3D, pero justo con la vista que teníamos antes de haber entrado a ese panorama, ¿vale? Así se mantiene un poco la continuidad en la navegación. Por lo demás, el resto de elementos del tool son pantallas de skin como la de info, location, highlights, que seguro que ya sabéis hacer, o si no podréis ver antiguos tutoriales para ello. Y ya está, con esto finalizamos el tutorial y esperamos ver pronto aplicadas todas estas nuevas funcionalidades 3D en vuestros futuros proyectos. Sin más, nos despedimos. Os esperamos en próximos tutoriales que vendrán muy pronto.